Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto del recorte presupuestal. El decreto del gobierno que aplazó giros de 12 billones de pesos para este año pone en aprietos a muchas entidades y proyectos fundamentales, especialmente en el sector de infraestructura. Enseguida analizaremos los alcances de esta medida con Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Incertidumbre por el pago de pensiones. Colpensiones sufrió también un recorte de 2.7 billones de pesos. ¿Se afectará el pago de las mesadas pensionales? Esa es la duda que tienen pensionados y varios expertos. ¿Es suficiente el aplazamiento de gastos? El Comité Autónomo de la Regla Fiscal cree que los 12 billones de pesos que ya fueron aplazados en el presupuesto son insuficientes para ajustar las finanzas públicas. En minutos, Víctor Grosso nos cuenta por qué y cuál es la propuesta del CARF. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del impacto que tendrá en muchas entidades el anunciado aplazamiento de gastos por 12 billones de pesos. Hay preocupaciones, dudas y también alertas encendidas en varios sectores. Para analizar este tema, saludo al doctor Mauricio Salazar. Él es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Salazar, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches para ti y a toda la audiencia. Bueno, creo que lo inevitable, el gobierno tuvo que expedir finalmente un decreto aplazando 12 billones de pesos de gastos para este año y la verdad, doctor, es que hay sectores que sufren unos fuertes recortes. Me dirá usted si para cualquier entidad ya es difícil que le recorten, por ejemplo, partidas de 300.000, de 600.000 millones de pesos, pero es que algunas están sufriendo recortes de 3.6 o de 2.8 billones de pesos. Es un duro recorte para muchos sectores, ¿verdad? Claro que sí, recordemos el contexto global por el cual esto pasa, ¿no? Recordemos que inicialmente el gobierno ha hecho un presupuesto de 523 billones para 2025. Eso estaba sustentado en una ley de financiamiento que quería recaudar 12 billones. Y en todo este contexto en el cual en 2024 no se cumplió el presupuesto de ingresos y por ende hubo que hacer dos decretos de aplazamiento, básicamente el Congreso no le compró al gobierno la ley de financiamiento por 12 billones. Entonces, en términos fiscales, todos estábamos esperando este decreto de aplazamiento que nos dice, dado que se caen 12 billones, pues justamente en qué sectores va a recomponer. Ahora, tal cual lo que vos mencionas, hay que decir que digamos, decreto se concentra en tres sectores básicamente. Un 24% casi del recorte se da en el sector trabajo, digamos la parte que vos mencionas de pensiones. Un 31% se da en Hacienda, que en Hacienda vemos transferencias a ciertos proyectos como el Metro de Bogotá, y en transporte vemos una caída de 13%. Entonces, claro, es verdad que cuando hacen el recorte de gastos, lo hacen, digamos, de forma desproporcional en algunos sectores, según lo que se puede o lo que el gobierno considera poder recortar. Claro, y es que mira, hay sectores sensibles que definitivamente se vieron también afectados, no lo esperábamos. Por ejemplo, uno es el de el Ministerio de Trabajo, que usted lo mencionaba, pero en realidad el recorte fuerte está en Colpensiones, que tiene que ver con las mesadas pensionales. ¿Le preocupa a usted, doctor, lo que pueda pasar con este sector, Colpensiones estrictamente? Estrictamente hablando, acá lo que hay que pedirle al gobierno es que nos dé una claridad por de qué lado va a sacar ese recorte de 2.7 billones que se da en Colpensiones. Recordemos que el gasto en Colombia, y al igual que le pasa a algunos otros países, Brasil, por ejemplo, tiene unas inflexibilidades del gasto que quiere decir que no puede reducir eso. Por constitución, las pensiones están protegidas y por ende uno pudiese pensar que quizá esta caída de 2.6 billones de alguna forma deben estar compensados por ingresos que están esperando quizás por la reforma pensional. A este nivel, digamos, yo diría, pese a que es un número grande, hay que esperar la explicación del gobierno de cómo espera honrar su compromiso pensional y dialogando con personas del sector, con expresidentes de Colpensiones, un poco el mensaje que han dicho es que no les preocupa tanto porque quizás hay unos ingresos que no se han materializado que eventualmente compensen, pero sí hay que pedirle claridad al gobierno de que nos diga de qué forma va a honrar
todo el tema pensional del país. Estamos ya en un año preelectoral y por eso muchas luces se centran sobre este recorte de 600.000 millones de pesos en el Consejo Nacional Electoral. A su juicio, doctor, ¿cree que eventualmente todo este tema electoral que ya desde este año tienen que empezar a precontratar, digamos, muchas cosas para el próximo año, que sí será el año electoral, podría verse afectado? ¿Van a tener que de pronto ajustar muchos gastos en ese sector? Claro que sí, es decir, preocupa que se recorte, digamos, justamente a la entidad garante de la transparencia de las elecciones, preocupa el monto en el cual se está haciendo y nuevamente, más bien, y lo más preocupante es que recordemos nuevamente que el año pasado recortamos sin ley de financiamiento ya 28 billones del presupuesto. Eso quiere decir que si uno traslada eso vis a vis, necesitamos 28 billones adicionales este año que recortar, porque recordemos que el PGN 2025 fue pronosticado con base en 2024 sin ese recorte de 28 billones. 28 más los 12 que tenemos, necesitamos unos recortes extra de 40 billones al final del año. Y entonces uno, pues es decir, la pregunta, digamos, lógica es en términos de presupuestación del ejercicio que están haciendo. Es decir, ya nos están recortando esto en términos electorales. ¿Qué va a pasar cuando toque recortar nuevos, digamos, ingresos que no se materialicen? Y esto, digamos, preocupa mucho no solo para el tema electoral, sino pues para todo el tema de las obras que el país, digamos, venía teniendo y los compromisos que tiene que honrar de forma inflexible. Entonces, es verdad que estamos en un escenario fiscal bastante complejo y 2025 va a ser un año en que nos vamos a jugar, tanto en términos electorales, el tema de democracia, como bien mencionas, como eventualmente ver qué maniobras podemos hacer para cumplir con un presupuesto que ya se ve muy inflado. Ese otro panorama complicado que usted menciona, doctor, pues también se va a centrar sobre estos grandes proyectos de infraestructura que se están adelantando en el país. Mire usted que el recorte, por ejemplo, afectará al Metro de Bogotá en un giro de 770.000 millones de pesos este año, el Canal del Dique 710.000, el Metro de la 80 en Medellín 497.000, la vía Mulaló Lobo Guerrero en 339.000 millones y también el Transmilenio en Bogotá con 328.000 millones de pesos. Definitivamente, buena parte de todo este ajuste que está haciendo el gobierno recae sobre esto. Vamos a de pronto a ver retrasos en todas estas obras, eventualmente alcaldes y gobernadores buscando plata por otro lado para tapar esos déficits que le deja el gobierno nacional. Claro que sí, es decir, en el caso del Metro de Bogotá, por ejemplo, es bastante preocupante que el rubro que se le había dado de inversión era 1.1 billones de pesos y este recorte que estamos viendo corresponde al 70% de lo que inicialmente le había dicho la Nación a Bogotá que le iba a girar. Entonces, es verdad que acá pueden haber muchos escenarios. Uno puede ser retraso de obras justamente porque no hay dinero y porque en la presupuestación, digamos que el gobierno lo hizo sobre supuestos en 2024 que ya sabemos que no se materializaron. Entonces, un escenario es se retrasan estas obras o eventualmente no se hacen, o en este caso, Bogotá sale digamos, al mercado a eventualmente buscar deuda para poder básicamente cumplir los plazos del metro. Pero nuevamente, esta es la primera señal de alerta. Habrá que esperar a lo largo del año cuánto, digamos, vuelven a recortar tal cual nos pasó en 2024 con lo que menciono de los 28 billones presupuestales que al final se recortaron. Hay que decir, doctor, que este decreto se llama realmente de aplazamiento de gastos y es por 12 billones de pesos. Lo que entendemos es que el gobierno pues está esperanzado en que de alguna manera pueda recaudar durante el año estos 12 billones de pesos y así no tener que hacer el recorte definitivo. Y creo y entiendo que la esperanza está puesta en una nueva reforma tributaria que se presentará al gobierno, al Congreso este año. ¿Usted pensaría, doctor, que hay ambiente, hay maneras y hay todavía, digamos, sectores en donde echar mano para ponerles una mayor carga tributaria y que eventualmente el gobierno pueda subsanar este déficit de ahora? Recordemos que la ley de financiamiento que había hecho el gobierno básicamente era mitad y mitad por adelantar o cambiar la regla fiscal y la otra mitad reforma tributaria. Ley de financiamiento es un instrumento que se ha utilizado como que mezcla las cosas y básicamente dice, venga, consigo plata de donde sea. Entonces, la parte de regla fiscal como tal no nos han dicho qué va a pasar, eso tiene que pasar por Congreso y parece no haber ambiente para esa parte.
Por el lado de ingresos tributarios, un poco lo que nosotros habíamos estudiado y que digamos pasa en Colombia es que los juegos como tal de azar virtuales no tienen IVA, mientras que si usted va a la calle a hacer juegos de azar, eso sí tiene IVA. Eso genera una inequidad y ahí los cálculos más o menos que hacíamos es que hay 2 billones que quizás se puedan recaudar. Recordemos que todos estos planes uno puede decir, claro, yo pongo impuestos, pero eventualmente la gente reacciona y cambia de comportamiento. Entonces, en la parte de juegos de azar, uno pensaría que habría espacio y probablemente hay otros lugares. Hoy nos anunciaron que quizás quieran poner impuestos a las exportaciones de carbón y petróleo. Esto se ve un poco inviable, digamos, inicialmente, habrá que ver. Pero lo que es verdad es que de estos 12 billones, a través de una ley de financiamiento o una reforma tributaria, habrá que ver cuánto alcanzan a recaudar. Entonces, yo diría que las cuentas que hemos tenido, según lo del IVA y algunas otras medidas, puede ser que lleguen a 3,5 o 4 billones extras, pero como mencionaba, eso es relativo a los 12. Ahora tenemos los 28 que ya se han quitado en 2024, sobre los cuales pronosticamos 2025 y sobre los cuales esperaríamos también mayores recortes a través del año. Pues doctor Salazar, vamos a estar muy pendientes de las explicaciones, los detalles que todos estamos esperando de parte del Ministerio de Hacienda para ver pues lo que tienen pensado no solamente en cuanto a las afectaciones de este aplazamiento, sino también de la manera como el gobierno planearía poder subsanar este problema durante este año. Muchas gracias, doctor, por estar en Signo Pesos, muy amable. Feliz noche a todos y ojalá que este año pues pinte mejor de lo que pareciese. Claro que sí, señor. Muchísimas gracias. Y bueno, como veíamos, uno de los mayores ajustes se dio en el Ministerio de Trabajo con 2,8 billones de pesos, casi todos relacionados con Colpensiones. Este recorte despertó una gran duda. ¿Se va a afectar el pago de las pensiones en esta entidad? Pues hablamos precisamente con expertos que ven esta y otras incertidumbres. El decreto de aplazamiento de gastos incluye un recorte temporal de 2.780.000 millones de pesos en el presupuesto de Colpensiones. La duda que surge es si se va a afectar el pago de las mesadas de 1,7 millones de colombianos que reciben su mesada en esa entidad. Esta opción parece descartada. Muy grave e inconstitucional, creería que está descartada. Dejar de pagar las mesadas pensionales de los actuales pensionados de Colpensiones. Otra opción sería posponer el reconocimiento de nuevas pensiones, casi 12.000 al mes, pero Colpensiones por ley debe hacerlo máximo en 4 meses. Así que queda una tercera opción y es que Colpensiones eche mano de los aportes que desde julio próximo empezará a recibir de los afiliados actuales de los fondos privados que por la reforma pensional pasarán a manos de Colpensiones. Ese dinero debería quedar guardado en un fondo de ahorro, pero este aún no se ha creado. Si esto no se define a la entrada en vigencia de la ley, el gobierno nacional, con base en este decreto que expidió el viernes anterior, podría suplir esos 2,8 billones que está suspendiendo hoy del presupuesto de Colpensiones, suplirlo fácilmente con las cotizaciones de los nuevos cotizantes a Colpensiones. Para el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, sería muy delicado que Colpensiones se financie con los aportes de sus nuevos afiliados. Ese era el mayor miedo que teníamos los colombianos frente a la reforma pensional, que los recursos del ahorro para la vejez se gastaran en gastos corrientes de estos años, que el gobierno cogiera esos recursos como caja menor. Esta opción tiene otro riesgo y es que se caiga la reforma pensional que tiene más de 60 demandas. Si eso ocurriera, Colpensiones se quedaría sin los recursos originalmente asignados en el presupuesto y sin la opción de echar mano del ahorro pensional. Eso quiere decir que en diciembre hay riesgo de que las pensiones que paga el gobierno nacional a través de Colpensiones no se paguen porque no están financiadas. En Noticias Caracol buscamos claridad sobre estas preocupaciones con Colpensiones, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Ninguna de las 3 entidades respondió. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la cadena de video por streaming Max. Lanzó su programación para este año. Les tenemos detalles en la movida empresarial. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias claves de hoy. En este día tiene que ver con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. CARF, le conocen en el mercado. Don Henry, para los televidentes, feliz noche. Sí, porque hoy emitió un nuevo concepto, un nuevo pronunciamiento el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, don Henry. Y después de ese pronunciamiento, la gran pregunta en el país es si el año pasado Colombia cumplió o incumplió con la regla fiscal. Y le voy a contar por qué. Porque según cálculos de este Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el país
el déficit fiscal el año pasado, que es esa relación entre los ingresos y los gastos de la nación, habría sido 21 billones por encima de la meta que el gobierno nacional se había establecido en el marco fiscal de mediano plazo. Muchas razones, aquí hemos explicado bastante las presiones fiscales que tenemos, un gobierno, digamos, con estimaciones muy grandes sobre su gasto y subestimando o sobreestimando, mejor también, los ingresos que a veces se quedan cortos, o bueno, el año pasado se quedaron muy cortos y aparentemente este año también, frente a las realidades económicas del país y las necesidades para cumplir con ese gasto. Entonces, el Comité de la Regla Fiscal no puede decir todavía si incumplimos o no la regla fiscal, da estos datos y muchos analistas están diciendo falta el cierre fiscal oficial del gobierno nacional para determinar si incumplimos o no con la regla fiscal, que eso sería delicadísimo incumplirla, pero aparentemente es muy posible que la regla fiscal se haya incumplido según este pronunciamiento del Comité de la Regla Fiscal. Claro, el gobierno puede hacer unos movimientos para de pronto contabilizar algunos gastos que son de una sola vez por fuera del déficit fiscal y terminar cumpliendo la regla fiscal, pero digamos hay todo un debate técnico alrededor de esto. Una segunda cosa muy rápida, don Henry, y es que el año pasado, dice el Comité de la Regla Fiscal, terminamos con una caja de 3,7 billones de pesos. Esa es la caja de la nación. Usted dice, eso es mucha plata, porque ¿cuánto tengo que trabajar yo para ganarme 3,7 billones de pesos? Pues sí, para nosotros es mucha plata, pero para un estado, para un país, es muy poquita plata. Eso se va prácticamente en una nómina. Es como si faltaran 5 días para acabarse el mes, si usted tuviera apenas 2.000 pesos en el bolsillo y todavía le falta pagar la luz y el agua, ¿sí? Entonces es una presión de caja bastante fuerte y eso puede poner en dificultades al país para este año. Y también habla el Comité de la Regla Fiscal sobre este 2025. Usted ha venido mencionando este tema, el aplazamiento presupuestal para este año por 12 billones de pesos. El comité calcula que para cumplir la regla fiscal este año se tienen que hacer aplazamientos o recortes adicionales por 40 billones de pesos. Nada fácil entonces el panorama fiscal del gobierno. Muy complejo. Para este año. Don Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y la movida empresarial corre hoy por cuenta del servicio de streaming Max, que anunció un robusto paquete de programación para este 2025. La plataforma, que cuenta con el contenido de HBO, Warner, Discovery, Sony Pictures, entre otros, ya hace presencia en más de 70 países con más de 110 millones de suscriptores y ofrece una variada programación que este año incluirá nuevas temporadas de sus reconocidas series. Además traerá nuevos títulos, entre los que sobresale una serie biográfica sobre Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. Además anuncia que transmitirán en vivo los premios Oscar y los premios Grammy. En el competido mercado de las plataformas, Max le apunta a la fidelización y a atraer nuevos usuarios. Seguimos creciendo, es nuestra apuesta. Venimos desde un año de muchos retos. El 27 de febrero del año pasado, Max estuvo disponible para todos los consumidores de Latinoamérica y desde ese momento no hemos parado. Tenemos más de 100 millones de usuarios activos en este momento en todo el mundo y la expansión sigue. Este año tenemos planeado lanzar en nuevos países alrededor del mundo. Tenemos planeado expandir nuestra oferta de contenido también. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Información de la compañía especializada en seguridad informática Kaspersky muestra que la fuga de datos afecta ya al 46% de las empresas del país. En muchos casos, la fuga incluye datos confidenciales corporativos. Este problema viene aumentando desde hace 2 años. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.